Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestra cátedra correspondiente a la segunda semana. La clase anterior analizamos la relación que existe entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Muy bien, considerando esto es que fijamos claramente cuando hablábamos de una relación material y una relación procesal. Así como también quedó claramente definido que para que exista una relación jurídico-procesal válida, es necesario que se cumpla con las condiciones de la acción y los presupuestos procesales, que también lo vamos a analizar de manera detallada, cada uno de los requisitos que implica ello para garantizar un debido proceso, que definitivamente no debe ser ajeno a ustedes porque han visto de una u otra manera estos términos que estoy analizando a fin de que ustedes puedan recordar. Ahora es bien claro y ustedes tienen que saber que todo proceso judicial dentro del ámbito civil tiene diversas etapas. Tenemos la etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa decisoria, la etapa impugnatoria y la etapa ejecutoria. Vamos a analizar cada una de ellas a fin de establecer cuáles son las figuras jurídicas procesales que se van a dar, a fin de garantizar un debido proceso. Y lo que se busca en eso es que nosotros consideremos para ver cuándo es que se violan o se cometen algunos vicios procesales y se incurre en un error improcedendo, o cuando también se da un error injudicando en relación a la interpretación o desconocimiento de la norma, cuando, por ejemplo, los jueces señalan una sentencia. Cada una de estas las vamos a analizar de manera minuciosa. Pero todo parte de un comienzo. ¿Cómo es que se inicia el proceso? ¿Qué es lo que se va a dar en cada una de estas etapas? Por ello es que esta clase vamos a iniciar por definir claramente la primera etapa del proceso civil. ¿Cuál es? La etapa postulatoria. Por ello es que vamos a analizar qué es una demanda, los presupuestos procesales, las condiciones de la acción y cuando se habla de improcedencia e inadmisibilidad de una demanda. Estas clases son muy riquísimas, por decirlo así, porque justamente es la esencia del abogado en el sentido de que nos gusta litigar, nuestra naturaleza jurídica es asistir dentro de los procesos judiciales, ser parte de ellos a través del patrocinio que vamos a dar o también siendo parte de uno de los operadores del derecho, en el caso de un juez, en el caso del Ministerio Público, un procurador. Y para ello nosotros tenemos que tener conocimiento y saber cómo se van a llevar cada una de estas etapas y en qué incurre la participación de cada uno de nosotros de acuerdo a la posición que nos encontremos dentro del proceso. En otras palabras, en qué calidad de sujeto procesal nos encontremos, que ya lo vimos la clase anterior. ¿Cuáles son los sujetos procesales? Muy bien, vamos a dar inicio entonces al desarrollo de nuestra cátedra teniendo en cuenta esta etapa postulatoria. Ustedes pueden apreciar el cuadro y aquí les voy a dar un panorama de cada una de estas etapas. La primera etapa que la vamos a analizar hoy día es muy importante porque aquí se va a fijar claramente la litis, se va a sanear el proceso, se va a fijar los puntos controvertidos si es que las partes no deciden conciliar, porque en esta etapa también vamos a hablar de la conciliación. Y finalmente va a culminar con un saneamiento probatorio. Luego tenemos la etapa probatoria. Aquí, como su mismo nombre lo dice, se van a actuar todos los medios probatorios admitidos en el saneamiento probatorio. Obviamente, solo si los medios probatorios lo amerita el juez en la audiencia de pruebas. Pero si son solo documentos, el juez, ¿qué va a ordenar? Un juzgamiento anticipado del proceso, que también lo vamos a analizar. Pongamos un ejemplo de la etapa probatoria. Imaginémonos una
una demanda de alimentos en donde la parte demandante decide proponer como medio probatorio una denuncia por maltrato físico y psicológico. Si la demanda es de alimentos, esta prueba no se considerará admitida porque eso se ve en otra instancia judicial. ¿Estamos de acuerdo? Aquí solamente se va a ver alimentos, entonces yo no puedo resolver una situación distinta a la pretensión. Por ello es que las pruebas que admita el juez deben estar en relación a la pretensión de la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Continuemos entonces. Luego de la etapa probatoria, porque finalmente ahí es donde se va a actuar los medios probatorios, viene la etapa decisoria. Y en esta etapa es sencillísimo porque acá el juez, ¿qué va a hacer? Va a expedir la sentencia en la cual puede declarar fundada o infundada la demanda. Seguida de esta etapa decisoria viene la etapa impugnatoria. En esta etapa es cuando una de las partes, al no quedar satisfecho con la decisión del juez de primera instancia, decide interponer medios impugnatorios. Por ejemplo, un recurso de apelación, si se trata de la última instancia, un recurso de casación, y también es en esta etapa donde yo puedo interponer, imaginémonos, de acuerdo a la naturaleza, cómo se desarrolla el proceso, un recurso de queja, un recurso de aclaración o corrección, etc. Finalmente, dentro de estas etapas del proceso civil, tenemos lo que es la etapa de ejecutoria. Y tal como ustedes lo pueden apreciar, es justamente en relación a los efectos que se puedan producir una vez promovido la sentencia, que es muy importante que nosotros las conozcamos a fin de que sepamos cuáles son los efectos jurídicos que corresponde a cada una de estas etapas que la vamos a analizar de manera minuciosa en el desarrollo de nuestra cátedra. Continuemos entonces. Tenemos la etapa postulatoria. En esta etapa postulatoria es muy importante saber cuándo es que se va a iniciar. Y para ello es bueno que ustedes fijen claramente este triángulo. Aquí vamos a ver que se inicia con la interposición de la demanda a través del demandante. ¿Quién ejerce el derecho de acción? Que ya lo sabemos que es un poder jurídico y estuvo claramente definido en la clase anterior. Él, una vez que es admitida la demanda, el juez la va a calificar. En esa calificación es muy importante que el juez establezca una relación jurídica procesal válida. ¿Por qué? Porque en esta relación, para que la constituya como tal, el juez deberá haber analizado las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Estos dos elementos jurídicos es muy importante que se vea reflejada en esta primera etapa a fin de que el juez claramente pueda establecer que existe una relación jurídica procesal válida al analizar la demanda. Una vez que se emplaza, que ha sido calificada la demanda, el juez lo va a emplazar al demandado y él, por derecho de contradicción y por el derecho que le asiste en la Constitución, el derecho a la defensa, va a contestar la misma, haciendo uso del derecho de contradicción. Muy bien. Por eso es muy importante que el juez, al haber teniendo en cuenta estas piezas procesales dentro del inicio de la etapa postulatoria, y lo voy a aclarar acá, es que va a producir el saneamiento procesal, que es la primera etapa de la etapa postulatoria. En este saneamiento procesal, su mismo nombre lo dice, va a sanear porque lo que se busca es que el juez, al emitir la primera resolución, establezca claramente que existe una relación jurídica procesal válida. ¿Entre quiénes? Obviamente, entre el demandante y el demandado.
para que exista esta relación jurídica, es necesario que ustedes siempre sepan de que se debe reunir dos elementos principales. Uno, que debe de estar claramente establecida que se cumplen las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Ahí hablamos del saneamiento procesal. Luego vendrá la etapa de conciliación. Si no hay conciliación entre las partes, imaginémonos un proceso de alimentos, no han conciliado sobre el monto de la pensión alimenticia, entonces el juez ¿qué hará? Fijará los puntos controvertidos y finalmente terminará con el saneamiento probatorio. Muy bien, quiero que ustedes se ubiquen dentro del contexto de todo lo que se da en la etapa postulatoria y ahora vamos a analizar cada una de las figuras jurídicas que se dan dentro de esta etapa. ¿Qué es entonces la etapa postulatoria? Es aquella, fíjense bien, en que los contendientes presentan al juez el o los asuntos que van a ser materia de argumentación, prueba y resolución en el proceso. ¿A qué contendientes me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a las partes, y ustedes ya saben que es el demandante y el demandado. Cada uno va a ir con su argumento. Primero comenzará el demandante y por el derecho de contradicción y el derecho a la defensa lo hará el demandado. Toda esa argumentación a través de pruebas lo va a analizar el juez para poder pronunciarse en una de las etapas. Muy bien. ¿Qué se busca acá en esta etapa postulatoria? Lo que se pretende es evitar que la validez de la relación procesal sea el asunto que los jueces resuelvan cuando deban sentenciar. Eso se pretende. Por ello es muy importante, como les decía en la diapositiva anterior, que el juez determine claramente una relación jurídica procesal válida. Porque ¿qué va a pasar si esto no se fija? Vamos a tener grandes problemas y se puede acarrear la nulidad de todo el actuado. Les voy a contar un caso brevemente. El Banco de Crédito interpone una acción pauliana sobre un matrimonio a ambos cónyuges. Celebraron un mutuo y hubo un momento en que ellos dejaron de pagar las cuotas convenidas. Pero ¿qué? Ya más o menos anticipándose de lo sucedido, ¿qué hicieron los cónyuges? Tenían solamente en su poder como propietarios un bien inmueble. ¿Qué hicieron? Tenían una sola hija y le hicieron un anticipo de herencia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el banco no los embargue. Pero esta figura jurídica, sí, el Estado y los grandes expertos en el derecho justamente aparecen figuras jurídicas para contravenir estas situaciones que contravienen los derechos del acreedor, en este caso el banco. Entonces el banco interpone una acción pauliana y se inicia un proceso, pero el banco demanda a los cónyuges y también demanda a la hija. Y fíjense, voy a correr un poquito. Se da la sentencia primera instancia, en contra, obviamente, fundada la acción pauliana, la sentencia en segunda instancia, y llegan hasta el recurso de casación. ¿Y qué pasó aquí? Es algo anecdótico que a veces no lo puedo aceptar en el sentido de que el banco, sus abogados se hayan equivocado y el juez no lo haya detectado en su momento. El recurso de casación lo interpone la hija. ¿En qué sentido? De que pide que se declare nulo todo lo actuado, porque cuando se inicia el proceso y la emplazan a ella, era menor de edad. Y cuando es menor de edad, ustedes deben de saber que se le debió designar un curador procesal. El juez no se dio cuenta de que no se cumplía con un presupuesto procesal, que es la capacidad procesal. ¡Ojo! Fíjense acá, ¿qué tal error? No solo del operador del derecho, sino también, mire, fíjense, del banco. Entonces, jóvenes, era cierto, cuando ella era menor de edad, ella no podía ejercer su derecho, no se cumplía en ese momento, entonces el juez debió designarle un curador procesal. No se hizo y se siguió el proceso, y ella nunca pudo ejercer su defensa. Y se estaba privando de sus derechos constitucionales. Por eso es que ella
interpone el recurso de casación promoviendo un error injudicando y un error improcedendo. Fundado el recurso de casación, se declara nulo todo lo actuado y se regresa solamente al inicio. Se considera solamente como válido a partir de donde se cometió hasta donde se cometió el error. Entonces, solamente había sido considerado como válido la interposición de la demanda. Jóvenes, para esto pasó más de 5 años perdidos. Bueno, lo dejo para que ustedes lo aprecien. Fijamos entonces, por ello es que invoco esto y me detengo en etapa postulatoria porque es muy importante de que el juez señale bien que existe una relación jurídica procesal válida, habiéndose cumplido las condiciones de la acción y los presupuestos procesales, como es en este caso que les acabo de mencionar, que es la capacidad procesal. Muy bien. Vamos a ver cómo se da inicio a la postulación del proceso, cuáles son los contenidos y cuáles son los objetivos. En la etapa postulatoria se desarrollan diversos actos procesales y esto ustedes lo tienen que saber, nunca olvidarse. ¿Cuáles son esos actos procesales de la etapa postulatoria? La interposición de la demanda, el emplazamiento del demandado, la contestación de la demanda, la reconvención, las excepciones y defensas previas, la rebeldía, si se da el caso, el saneamiento del proceso que viene a ser a través de la conciliación, también si se da el caso, la fijación de puntos controvertidos y el saneamiento probatorio. Esto se dará pues si es que no han llegado a conciliar las partes, como se los mencioné hace un momento. Es muy importante entonces que durante esa etapa del proceso civil se planean también objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Que es muy importante que ustedes lo fijen. Primero, que se deben proponer pretensiones y defensas. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes presenten sus posiciones, las que serían discutidas durante todo el proceso y que posteriormente van a ser reconocidas o rechazadas por el juzgador. Como hace un momento les mencioné, estoy haciendo un proceso de alimentos y la parte demandante pone como medio probatorio una denuncia por maltrato físico y psicológico. Sí, pero eso se resuelve en otra instancia. Eso no se necesitaría como una prueba actuar en un proceso de alimentos. En un proceso de alimentos, ¿qué sería unas pruebas válidas? Por ejemplo, la partida de nacimiento. Una prueba válida, cuánto es su boleta de pagos del demandado para poder fijar el monto del monto de alimentos que se debe fijar para, en este caso, el hijo. Muy bien. Es muy importante que también dentro de estos objetivos que se plantean dentro de la postulación del proceso, que el juez debe revisar el cumplimiento por parte del demandante, y nunca se olviden esto, de los requisitos de admisibilidad y procedencia de la demanda. Claramente si cumple los requisitos. Y dentro de esos requisitos hay algunas condiciones de la acción y algunos presupuestos procesales. Por eso es muy importante que se cumplan esos requisitos para que el juez declare la admisibilidad y procedencia. Es también un objetivo principal dentro de esta etapa sanear la relación procesal que se los vengo mencionando, promover la conciliación, precisar los puntos controvertidos, juzgar anticipadamente el proceso si su naturaleza se lo permite y finalmente crear las condiciones para el normal desarrollo del proceso, que obviamente va a recaer en el juez. No olvidarse. Analizamos justamente la importancia de estos objetivos y ahora vamos a ver o vamos a analizar en qué consiste la demanda. Ahí tienen ustedes una definición de Davis Echandía, pero es bueno que ustedes sepan que la demanda es un acto jurídico procesal. Nuestra ciencia procesal moderna entiende, por ejemplo, a la demanda como la acción que invoca el derecho de todo sujeto
a acudir al órgano jurisdiccional en busca de una tutela. ¿Sí? ¿Sencillo? Es por ello que con el derecho de acción se pone en movimiento la máquina judicial y el mecanismo a través del cual se va a materializar este derecho gracias a esta demanda como acto jurídico procesal. Nunca se olvide. Ahora, todo ciudadano, nosotros sabemos que pretende la satisfacción de un interés, ¿cierto? Por ello es que va a plantear su petición ante todo órgano jurisdiccional, con la finalidad de que ésta sea definida claramente en la demanda como una petición que más allá de que va a iniciar un proceso, lo que se trata es de pedir la aplicación del derecho. ¿Para alcanzar qué cosa? La tutela jurisdiccional a través de una sentencia que definitivamente lo va a invocar. ¿Quién? El juez. Es muy importante. Naturaleza jurídica de la demanda. Es bueno que antes de poder invocar su naturaleza jurídica, ustedes tengan claramente definido que la demanda es un acto jurídico procesal, a través del cual el justiciable, haciendo uso del derecho de acción, acude al órgano jurisdiccional planteando una o más pretensiones sobre las cuales voy a solicitar que se emita una resolución definitoria. Nunca se olviden. Y esta interposición de la demanda, que lo va a hacer el demandante, tiene dos objetivos. Uno inmediato, que es la iniciación del proceso, y el otro que es mediato, que finalmente va a ser lograr un pronunciamiento judicial definitivo y concreto. Por eso es que nunca se olviden, toda demanda tiene dos objetivos, inmediato y mediato. Con el primero inicia y con el segundo se pretende lograr un pronunciamiento judicial al término del proceso. Muy bien. Ahora, ¿hacia dónde estará direccionado la naturaleza jurídica de la demanda? Como ustedes pueden apreciar, se analiza como un acto procesal, como un acto de postulación y como acto que determina la apertura de la instancia. La naturaleza jurídica de la demanda de por sí es muy compleja. Y aquí lo que se busca es, ¿qué cosa? Distinguir de la acción, la pretensión, la contradicción, la oposición e instancia, y para ello la doctrina ha creado estos distintos elementos que la integran, que es muy importante que nosotros las conozcamos porque es parte y es la esencia del futuro abogado, porque vamos a litigar. Todo abogado, su naturaleza involucra que tengamos nuestros patrocinados y litiguemos a fin de garantizar el derecho a la defensa. Muy bien, comencemos entonces por el primero. ¿Cuándo hablamos de la demanda como acto procesal? Morales Godo señala, por ejemplo, que la demanda es un acto procesal porque produce efectos inmediatos en el proceso. ¿Cierto? Claro, desde el momento de que la presentamos, porque el juez un efecto sería que el juez la va a evaluar y posteriormente la va a emplazar al demandante. Y desde ese momento ya está surtiendo efectos porque el juez está emitiendo autos procesales. El acto procesal que da inicio al proceso justamente es la demanda, que no proviene del juez, obviamente, sino de la voluntad de la parte que va a ejercer su derecho de acción. Y se va a visualizar aquí el principio dispositivo. No habrá proceso sin actor, obviamente. No puedo interponer una demanda de alimentos si no existe el demandante. Segundo, la demanda como acto de postulación. Y aquí estamos ante el primer acto procesal. Según Ramos Méndez, el acto de postulación es una de las expresiones genuinas de la acción de las partes. Es la petición de juicio. O sea, yo estoy pidiendo que se haga un juicio porque asumo que se me ha violado un derecho. Por ello es que se inicia el camino a recorrer hasta llegar a él y esto es el proceso. Acá postulamos, ¿cierto? Luego tenemos
la demanda como acto que determina la apertura de la instancia. Es bueno que ustedes sepan que de ella se deriva toda la actividad procesal, ya que se da inicio a la instancia judicial. Es de inmediato, que la característica de este objetivo es que interviene el juez y por ende se comienzan a desarrollar una serie de actividades de las partes y jurisdiccionales. En otras palabras, se van a desarrollar actividades donde van a estar involucrados todos los sujetos procesales. Muy bien, continuemos. Tal como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, la demanda tiene una clasificación. Y hablamos entre algunos criterios de clasificación, por ejemplo, voy a tomar la de Rosenberg, cuando hablo las demandas de prestación o de condena, que es una de las primeras en su clasificación. Luego tenemos las demandas de declaración y luego tenemos las demandas constitutivas o de formación. Para ello, nosotros sabemos que las demandas también se van a tener en cuenta para su clasificación de acuerdo a su número de pretensión. Hay demandas simples, demandas complejas. Simples cuando es una sola pretensión y demandas complejas que por su naturaleza es cuando existen más de una pretensión. Un ejemplo sencillo, una demanda simple, considerando una pretensión, entonces voy a poner solamente una demanda donde voy a pedir alimentos. Complejos, pido alimentos, pido tenencia y pido régimen de visita. Son varias pretensiones. Vamos a analizar entonces ahora cada una de ellas. ¿Cuándo yo estaré hablando de una demanda de prestación o de condena? Y fíjense bien ello, ¿ah? Aquí, por ejemplo, lo que se persigue es la realización de una pretensión, ojo, y pueden ser de procesos de conocimiento o de ejecución. No se olviden. Ejemplo, una obligación de dar suma de dinero. Ese es un tipo de clasificación de la demanda por la pretensión. No olvidarse, por la pretensión. Luego tenemos una demanda de declaración. Aquí se persigue el esclarecimiento de una situación incierta o dudosa. Por lo general, lo que se pretende es que se declare la existencia o la inexistencia de una situación. Sencillísimo. Ejemplo, una demanda de filiación. ¿Es o no es mi padre? Luego tenemos las demandas constitutivas o de formación. Aquí lo que se busca es crear, modificar o extinguir una relación jurídica a través de la decisión judicial. Por eso es constitutiva o de formación, porque cambia la situación del demandante de acuerdo a cómo se concluya este proceso. Un ejemplo, una demanda de divorcio. Si lo declara fundado, va a cambiar la situación jurídica, civil del demandante, claro, porque de casado va a pasar a ser divorciado. A eso se refiere y se lo pongo como ejemplo. Por eso es muy importante que ustedes sepan, y les pongo como ejemplo, ¿no? Uno de los, se estaba haciendo la sustentación por expediente para obtener el título profesional de abogado, y una de las preguntas del profesor, de uno de los jurados, le dice, de acuerdo a la pretensión, dígame usted de qué tipo de demanda estamos hablando. Y justamente la pretensión que se estaba analizando, de acuerdo a su expediente, era una demanda de divorcio. Y el jovencito no sabía en qué clasificación se encontraba, en qué clasificación de demanda se encontraba de acuerdo a la pretensión. Y claramente, de acuerdo a este ejemplo que les estoy mencionando, estaríamos ante una demanda constitutiva o de formación. Por ello es muy importante que ustedes sepan cómo se da cada una de ellas en el momento de poder evaluar cuando, no solamente en este momento como estudiantes, sino también cuando practiquen y cuando ustedes ejerzan la carrera, sepan frente a qué tipo de demanda ustedes están
enfrentando de acuerdo a su pretensión y puedan fijar cómo resolver. Esa clasificación fue de acuerdo a qué? De acuerdo justamente a la naturaleza de la pretensión. Pero también hemos visto hace un momento cómo se clasifica de acuerdo al número de pretensiones. Que ya lo vimos, ¿no? Demandas simples y demandas complejas. Cuando se presenta una sola pretensión y en el otro es cuando se presentan varias pretensiones. Y estas, una característica que cuando se presentan varias pretensiones, es bueno que ustedes sepan que me imagino lo han visto en Derecho Procesal Civil 1, cuando hablamos de demandas acumulativas alternativas, subordinadas y con pretensiones accesorias. Es bueno que ustedes lo recuerden. Muy bien, continuemos entonces con el desarrollo de nuestra cátedra. Efectos de orden procesal de la demanda. Aquí nos vamos a quedar en esta primera etapa del desarrollo de nuestra segunda semana, a fin de que ustedes puedan captar todo el contenido de una forma didáctica y no se les sea muy extenso. Así que voy a partir esta clase en parte 1 y parte 2. Me despido de ustedes, deseándoles siempre que se cuiden, que Dios los proteja, que ustedes mismos asuman de